Ya vimos en general... esperen, ni siquiera estoy compartiendo pantalla. Bueno, voy a... Vamos a saludar a la cámara. Pero voy a compartir pantalla. No sé qué es lo que estén viendo exactamente. Una presentación que dice síntesis. ¿Pero está en grande o está en chiquito? Se ven 2 diapositivas. Entonces es Es tanto en grande como en pequeño. A ver, ahora sí, ¿no? Ahora sí ya se ven grande. Sí, ya se ve. Bueno, pues vamos a empezar. Lo que vamos a ver hoy es, anteriormente les expliqué de qué se trata esto del estado sólido, cómo está estructurada la materia, cómo se organiza. Les dije que está en forma periódica. Entonces vamos a ver métodos de síntesis para este tipo de compuestos. Ustedes como químicos se van a enfrentar en el futuro que van a necesitar sintetizar diferentes tipos de compuestos, pero primero vamos a ver algunos ejemplos de materiales que están en el estado sólido y principalmente vamos hoy a ver dos tipos de reacciones, bueno, en esta primera parte, porque yo creo que nos va a alcanzar tiempo para ver la siguiente parte en síntesis. Y uno de los métodos de síntesis, que es el más común, el más antiguo, el más estándar, se llama reacción en estado sólido. Es solid state reaction. Es el más común. Después vamos a ver otro método que se llama Sol-Gel. Este método de Sol-Gel es muy usado, se recurre mucho a este método para sintetizar nanopartículas. No solamente sirve para nanopartículas, pero es un método muy común. Y después vamos a ver un método de transporte de vapor. Quiero empezar con la estructura de algún material, porque hasta ahora solamente había hecho analogías de materiales en estado sólido y había descrito qué es una celda unitaria, etc., pero es con analogías. Y quiero empezar ya con un compuesto conciso. Este es el compuesto que ustedes conocen como talco. El talco en sí es un mineral. El mineral es un compuesto que viene de la tierra, del suelo, y tiene una estructura definida y tiene una composición química definida. Nosotros la hacemos polvito y la echamos aquí en un botecito y luego nos la ponemos en los pies, porque se ha encontrado que ese mineral ayuda a absorber agua y etc., etc., ¿no? Pero entonces, ese mineral tiene una fórmula química bien definida. Esa fórmula química bien definida consiste en magnesio 3, silicio 4, oxígeno 10, OH2. ¿Cómo se llama este compuesto? ¿Me pueden decir alguien el nombre? ¿No? Hidróxido de silicato de magnesio. Resulta que en estado sólido hay nombres que se pueden decir, que sí los podemos mencionar, como ahorita acaban de comentar. ¿Este sería un silicato o no sería un silicato? Porque tiene el silicato es SO2, o sea, tendría que haber 8 oxígenos, pero aquí hay 10. Entonces, como que no parece exactamente un silicato. Pero en Estados Unidos es muy común encontrar fórmulas que no están contempladas en solución, en compuestos en solución. Por cierto, estoy ahorita en la Facultad de Química y el internet aquí yo no sé por qué está inestable, pero siempre está así.
en este edificio. Y si no me escuchan, se corta la transmisión o algo, me lo pueden decir. Y repito lo que estaba diciendo. No es cuestión de su conexión, es cuestión de aquí. Yo le dije al técnico, hay un problema, pero dice que nadie le ha reportado. Le estoy reportando yo que está el problema, pero en fin. Bueno, entonces, en estado sólido vas a tener compuestos que tienen un nombre difícil de nombrar, o a veces aquí sí son los innombrables. No estoy hablando de los exnovios ni las exnovias. Aquí el innombrable son los compuestos en estado sólido. ¿Por qué? La nomenclatura que tenemos normalmente en química inorgánica se basa en estados de oxidación, pero vamos a ver en estos días que en estado sólido los estados de oxidación pueden estar mixtos, pueden ser fraccionarios. Vamos a ver qué se trata de fraccionarios. Pues hasta ahorita yo creo que no habían visto estados de oxidación fraccionarios. Eso no solo sucede en la química acuosa, pero en el estado sólido sí. Bueno, entonces se compone de magnesio, silicio, oxígeno, OH. Aquí esta tiene una estructura laminar, eso quiere decir que está en capas. Aquí este dibujo representa una celda unitaria y aquí cada esfera está rodeada por cierta cantidad de átomos de oxígeno que están representados con el color rojo. Aquí pueden ver las etiquetas, es de color rojo. El azul representa el silicio y el magnesio es el naranja. A ver si se acuerdan o si ya lo vieron o algo, a ver, para refrescar llegando de lo del paro. ¿Cuál es la coordinación, el número de coordinación del magnesio? Pues yo no. ¿Cuánto es? Número de oxidación del magnesio, ¿alguien suena? ¿Alguien le suena? Según yo es 6. 6. ¿Los demás? A ver, oiga, a lo mejor puedo abrir aquí el chat, pero a lo mejor están poniendo cosas en el chat. No hay nada en el chat. A ver, el número de coordinación del silicio. 4. 4. Muy bien. 6 y 4. Dios nos agarre confesados a todos los demás porque como que no les reacciona todavía. El número de coordinación son los átomos que se encuentran a menor distancia. En este caso, el magnesio es el naranja que se encuentra en esta esfera aquí, y los que están alrededor son los 6. Aquí hay 4 y acá hay 6. ¿Qué figura se forma cuando hay un número de coordinación 6? ¿Qué figura geométrica es? Octaedro. Octaedro. ¿Por qué? Porque tiene 8 caras. Ajá. Y el número de coordinación del silicio, dijeron que es un 4. ¿Qué figura se forma? ¿Qué figura geométrica? Un tetraedro. Tetraedro, porque tiene 4 caras. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a empezar con las reacciones en estado sólido. Y las reacciones en estado sólido son las más comunes y se compone o tiene la característica que ambos compuestos están en estado de agregación sólido en un inicio. Entonces el compuesto A más el compuesto B nos da el compuesto AB. Ajá, con los coeficientes estequiométricos adecuados. Entonces aquí, por ejemplo, aquí está A, B y este es su índice A y su índice B. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se lleva a cabo una reacción? Cuando no están en contacto, no pueden reaccionar. Tienen que estar en contacto los compuestos. Para acelerar la reacción, muchas veces la reacción ocurre a temperatura ambiente cuando están en contacto. Pero vamos a tardar miles de años o centenares de años en verla, en ver cómo concluye la reacción. Entonces necesitamos elevar la temperatura. ¿Cómo le hacemos para elevar la temperatura? Bueno, primero
tenemos que meterlas en contacto. Utilizamos ¿cómo se llama en español? En inglés se llama mortar, no mortal, mortar and pestle. Pestle, ¿cómo se llama todo esto en español? Mortero con pistilo. Mortero con pistilo. Mortero con pistilo. Este mortero que se utiliza en Estados Unidos es un mortero muy especial, un material que se llama ágata. El ágata también es un mineral. Se pule, se corta y se pule de esta forma. Ajá. Entonces se llama mortero y pistilo. Y los que se utilizan son de ágata, con G de gato. Ajá. Los otros de cerámico, eso prácticamente no se utiliza, son como para otras aplicaciones, más para herbolaria o productos naturales o así. A lo mejor se llegan a usar en Estados Unidos por ciertas circunstancias, pero lo más adecuado es utilizar un mortero de ágata. Después se utiliza... ¿Por qué de ágata? ¿Por qué? Porque la dureza es alta. Entonces, Ah, imagínate que tú vas a poner aquí un pedazo de plomo y utilizas un mortero de vidrio. ¿Qué le pasa? ¿Qué crees que se muela? ¿El plomo o el vidrio? el vidrio, sí. El vidrio. Entonces vas a poner algo duro normalmente. Entonces necesitas algo muy duro y por eso utilizas ágata. Si hubiera uno de diamante, yo creo que se usaba el de diamante. Pero el ágata es lo más adecuado, accesible. Digamos, se puede manipular, se puede cortar, etc. Y por eso utilizamos uno de ágata normalmente. Después vamos a poner el polvo aquí, o las piecitas de material que tengamos. Por ejemplo, les dije plomo, ¿no? Y tú lo quieres hacer polvo, pues aquí lo trituras. Y lo vas a poner acá, en este que se llama pastilladora. En inglés tiene dos nombres de decir pelletizer o pellet dye kit. Este dye kit no significa la pastilla de la muerte. Dye es dado, se traduce como dado. O sea, un dado de tuerca, un dado de ese estilo. Ajá. Los de las tuercas, así de las matracas que utilizamos, esos se llaman dados. Entonces, die es un dado. No se refiere, bueno, también es morir, pero tiene otra traducción como dado, ¿no? Entonces no es, se llama pellet dye kit, no es la pastilla de la muerte ni nada de eso. Ajá. O pastilladora, pelletizer. Entonces, ¿cómo funciona esto? Aquí tiene un émbolo, que es este émbolo que está aquí y entra en esta zona. Y acá abajo tiene dos émbolos de metal. Normalmente son de un metal muy duro. Puede ser de carburo de tungsteno, que es lo que le sigue en dureza al diamante. Y ya lo demás es de acero. Y entonces se pone este pedacito de émbolo, se pone aquí. Y luego se pone el polvo. Y entonces el polvo queda ensanduchado entre este pedacito de metal y este pistón. Y aquí va a quedar en medio el polvo. Ajá. Y lo empiezas a comprimir y lo comprimes con una prensa hidráulica. Debe de tener manómetro para saber cuánto estamos apretando, cuál es la presión que estamos aplicando. Porque si tenemos una presión muy alta, pues rompemos la pastilladora. Aquí el émbolo o el pistón que tiene de carburo de tungsteno, pues a cierta presión se rompe. Y si es de acero, pues en cierta presión se dobla. Ya que está conectado, aquí se puede extraer el aire lo más que se pueda. Ya que está sobre la presión y todo empalmado, se puede extraer el aire con una bomba de vacío. Para eso es esta sección para extraer el aire, porque se queda atrapado el aire. Ajá. Entonces lo extraemos por aquí. Ya que tenemos la pastilladora, nos queda una pastillita, ajá, que está apretada aquí. Y esa pastillita es del material que queremos sintetizar. ¿Por qué necesitamos la presión? ¿Alguien puede decir? Para acelerar la reacción. ¿Superficie de contacto? Para incrementar la superficie de contacto. Todavía no vamos a acelerar la reacción. Acelerar la reacción significa subir la temperatura, pero la apretamos para incrementar la superficie de contacto. Y después ponemos esa pastilla con el material que utilizamos en uno de estos dos. Hay dos casos. El caso 1 es cuando la reacción no es sensible al oxígeno. Entonces lo ponemos en este crucible. ¿Cómo se dice en español? ¿Alguien sabe? Crisol. Crisol. Crisol.
Y lid, aquí se me olvidó apuntar, lid, L-I-D es la tapa del crisol. Bueno, es en general tapa, crucible and lid, el crisol y la tapa. Y lo vamos a poner aquí. Y esto ya va a algo que se llama mufla. Ahorita vamos a ver ese paso. Otra opción es que el material sea sensible al aire. Entonces, si el material es sensible al aire, entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner en una ampolleta de cuarzo o de vidrio, dependiendo de la temperatura a la que vamos a subir. Si es una temperatura muy alta, se necesita cuarzo. Si no es una temperatura menor a 600, con vidrio es suficiente. Además es más barato y más fácil de manejar el vidrio. Entonces esto se llama quartz ampoule. Quartz es cuarzo y ampoule es ampolleta. Entonces aquí esta máquina estaría conectada, o este tubo está conectado a una máquina de vacío y está extrayendo el gas continuamente y lo sellas mientras está la máquina funcionando de vacío o la bomba de vacío, y aquí se sella con una flama. Si es cuarzo, necesita una flama de hidrógeno, de acetileno o de oxigas, o sea, de gas butano con oxígeno. Eso depende mucho del país. Por ejemplo, en Japón lo hacen con hidrógeno, pero en Alemania el hidrógeno es ilegal, no lo puedes usar en el laboratorio porque la flama es transparente, no se ve. Puede haber un incendio y no es la flama de hidrógeno y es muy, muy peligroso. Y entonces nada más permiten oxigas, pero la flama no es tan alta. Aquí en México lo hacen generalmente con acetileno, pero a mí no me gusta el acetileno porque libera muchos nanotubos de carbono y pues eso los respiras. Además terminas de hacer esto y terminas como Rambo con pintura en la cara en todos lados, pero es los nanopartículas, se forman nanotubos. Y entonces, bueno, depende del país, pero se puede usar hidrógeno, acetileno y gas butano, todos con oxígeno para llegar a estas temperaturas. Ya después, si algún día lo hacen, les explico cómo hacerlo, porque hay que saber las temperaturas de la llama y las zonas de la llama y etc, etc. Pero a lo mejor para un curso introductorio de estado sólido no es tan importante. Y aquí yo lo haría con guantes. Este señor no se pone guantes, pero la flama está emitiendo radiación en todos lados y además este tubo se calienta mucho. Entonces es mejor hacerlo con guantes. Especialmente si es cuarzo. Y después ya que en la ampolleta sellada, lo pones aquí en esta que se llama mufla. En inglés, furnace. Ajá. Entonces, esta mufla no es un horno, no es como el del pan. Sube a temperaturas altas, dependiendo de la mufla que tengan. Sube a 1100, 1000 grados, 1000 Celsius, 1100. Hay otras hasta de 1400. Ya arriba de eso es muy difícil subir la temperatura porque se empiezan a fundir las resistencias y demás. Entonces, sí hay formas y hay otros métodos, pero esta furnace o esta mufla sencilla llega hasta ahí, hasta más o menos 1100 o 1000 Celsius. ¿Y cómo funciona? Pues nada más con resistencias eléctricas. Tiene un material ahí y tiene unas resistencias. Ahí es todo, no es gran, así, super ciencia. ¿Dudas? ¿Eso aplica para todas las reacciones en estado sólido o es Todas nada las más como para un reacciones en tipo? Estados Unidos son así. Ah, ok. No, hay otros métodos, ¿eh? O sea, pero esta es la clásica, esto es lo más clásico. Cuando en un artículo lean que digan conventional solid state reaction, es esto. Así dice, convencional. Conventional solid state reaction, está hablando de esto. Hay otras formas, otros tipos de hornos, otras cosas, pero en general es esto. Por ejemplo, hay por microondas. En vez de meterlo a una mufla de esto, lo metes a un microondas especial y el microondas debe de tener algo que pueda cambiar la frecuencia y entonces normalmente se acopla un pedazo de carbono en polvo y ese carbono en polvo reacciona con las microondas y es el que le transfiere calor a
a la reacción. De hecho, esas son muy rápidas. Mientras una de estas en mufla tarda puede tardar varios días, 4 días, porque pues, todo está en estado sólido, nunca se pasa al líquido. Los átomos se están moviendo en estado sólido, pero se mueven muy lento. Pero en microondas, a lo mejor en 30 minutos ya está. Entonces todo depende, le das unas pasadas, las vuelves a sacar y vuelves a meterlo a la pastilla, aquí a la pastilla ya hecha de aquí del horno, la vuelves a mover, a pasar aquí al mortero y lo pastillas, otra vez haces todo el proceso y la vuelves a poner 2 veces o 3 veces y eso asegura que la partícula A se encuentra con la partícula B a final de cuentas, a final de cierto proceso. Pero pues hay otros métodos también en estado sólido como microondas o así, pero este es prácticamente el más conocido y es el que se conoce como el método convencional. Marco, ¿lo que sale de la mufla ya es tu producto? Lo que sale de la mufla ya es el producto. Ajá. Pero a veces el rendimiento no está completo, la reacción no se llevó a cabo completamente y necesitas volver a mezclarlo. O sea, lo vuelves a sacar, lo que les decía, lo haces 2 veces con tu producto, el producto que tuviste lo sacas y lo vuelves a hacer. Ok, ok. Sí. ¿Todo bien? ¿Se vuelve a Cuando hacer desde se, pulverizar? Ay, perdón. Perdón, otra vez, sí, lo vuelves a pulverizar, lo vuelves a hacer pastilla, lo vuelves a apretar, lo vuelves a meter al crisol, o a la ampolleta y lo vuelves a meter en la mufla. Gracias. en el caso del crisol, ¿para qué caso será? Cuando no reacciona con el oxígeno, Ok, gracias. ni con el agua. Pero si reacciona con oxígeno u agua, lo haces en la ampolleta. Gracias. Ok, bueno, entonces ya vamos a ver la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando está ocurriendo esta reacción? Bueno, la reacción ocurre en varios pasos, pero el paso principal es la nucleación. Así se llama, nucleación. Es el momento en el que algunos átomos se juntan y empiezan a formar la estructura cristalina a partir de ese punto. Esto puede ser en solución, en un líquido, en vapor, e incluso puede ser en estado sólido. Ajá, es el punto donde se empiezan a acomodar. Es el punto de donde las estructuras se organizan de forma periódica. Esa es la nucleación. Y entonces hay otras formas de que las estructuras empiezan a organizar periódicamente. Cuando ustedes tienen una superficie que ya tiene una estructura definida, entonces ahí en la superficie se puede llevar a cabo que los átomos empiecen a acomodar y copian la estructura de la superficie. Eso se le llama epitaxia. Cuando la estructura de una superficie se copia a otro material. Supongamos que tenemos una superficie con un punto de fusión muy alto y arriba se empiezan a acomodar átomos con un punto de fusión menor. Entonces ahí se copia la superficie. También puede ser que los átomos se lleguen y se acomoden ahí en forma de gas y ya después solidifican y se empiezan a cristalizar ahí con la estructura del sustrato, se le llama esa parte sólida. Ahí se le llama epitaxia. Hay una técnica, por ejemplo, que se llama molecular beam epitaxia. O sea que sí, molecular beam. Con un rayo hacen que las moléculas se calienten con un rayo de haz, las moléculas se calienten o los átomos se calienten y se empiezan a depositar en cierto sustrato.
Como copia la estructura, eso se llama epitaxia. Si la estructura es copiada internamente, porque los átomos se introducen entre los canales, y entonces esos canales le dan forma a la estructura final del compuesto, y a eso se le llama topotaxia. Ajá, es cuando el bulto es copiado. Bulk es bulto. El bulto es lo interno. Acuérdense de esa palabra, bulk. Es lo interno, bulto. Se refiere al material, a las propiedades del material, pero por dentro, no por fuera. El bulto de un cristal. Y lo opuesto sería la superficie. El bulto y la superficie. Ajá. ¿Dudas? O sea que la epitaxia es cuando el cristal se forma copiando la estructura del sustrato en el que está. Y la topotaxia es cuando la estructura del cristal se forma copiando la estructura del bulto, de todo, o sea, no solo de la superficie, sino de todo el material del sustrato. Correcto. Correcto. Ok. Después vemos ejemplos cuando hablemos un poco de intercalación y eso, pero es correcto. ¿Dudas? ¿No? ¿No hay dudas? Muy bien. Vamos a continuar. Este es un ejemplo de la superficie, pero les quiero aclarar que los átomos siempre tienen cierta difusión. Entonces, ese aspecto de decir que se copia con epitaxia es un poco un concepto romántico, porque la realidad es que no es exactamente así. Entonces, vamos a ver qué pasa. Imaginemos que ustedes tienen una interfaz de óxido de magnesio y aquí hay otra de óxido de aluminio, y ustedes lo que intentan hacer es que se copie la estructura y que aquí sea una línea bien definida, y de aquí para acá pues, es óxido de magnesio, y de aquí para acá es óxido de aluminio. La realidad es que no es así. Esa realidad imaginaria donde hay una línea perfecta, esa no existe. Siempre hay una interfaz donde los iones migran de un lado a otro con unas 3 o 4 o 5 celdas unitarias de diferencia, y en esa zona los átomos están mezclados, y entonces tenemos en una interfaz, por ejemplo aquí, un compuesto que contiene aluminio, magnesio y oxígeno, donde están combinados estos dos. Sí puede haber interfaces definidas en algunos casos. Algunos compuestos hacen interfaces definidas, pero no es siempre lo común. De hecho, cuando se logra una interfaz definida, se toma como para muchos casos de investigación como un éxito, porque a veces se requieren interfaces definidas para investigar ciertos fenómenos de los materiales, propiedades electrónicas o etc. Entonces, es raro verlas definidas, pero sí se logra, con ciertas técnicas sí se logra hacer. Pero lo más común es que tengamos interfaces mezcladas como las que estoy poniendo en la pantalla. Este de aquí es una pintura, debería de, no sé si aparece, no, es que no la actualicé, pero en el anterior puse qué pintura. Es una pintura que se encuentra en un museo de, es en Holanda, pero no me acuerdo si es en Ámsterdam o en Den Haag, donde está. Pero esta pintura o este artista lo que trata de representar también, o como la estoy tratando de aplicar aquí en el curso, es que aquí tenemos un conjunto de patos y aquí tenemos un conjunto de peces, pero aquí en la interfaz hay una mezcla, así como que no están completamente los peces bien, ni están completamente los patos bien en teoría, ¿no? Entonces ese es el asunto, que la interfaz puede estar mezclada. Y entonces la epitaxia ocurre así, de esta forma, pero sí hay una parte de la interfase que no es perfectamente bien definida. ¿Dudas?
En este caso, Ujú. ¿copiaría la estructura de ambos? Ah, no. Primero hay que saber cuál es el estado de ebullición más, el estado melting point, ¿cómo se dice? El punto de... Fusión, perdón. Es que luego con tantas palabras en inglés Sí. se me mezcla el idioma. Entonces, el punto de fusión más alto. Supongamos, ahorita no me acuerdo cuál de los dos es, pero me late que es el óxido de aluminio. Ujú. Es el que tiene el punto de fusión más alto. Entonces, el óxido de magnesio, aunque no se funda, aunque no vaya al punto de fusión, por tener un punto de fusión más bajo, las partículas o los átomos de óxido o los átomos de oxígeno y los átomos de magnesio se van a andar moviendo en la red cristalina más fácilmente. Ok. Ajá. Al moverse más fácilmente, van a adoptar la estructura cristalina del óxido de aluminio. Y entonces Ok. el que tiene el punto de fusión más alto es el que va a mandar acerca de la estructura. Entonces, cuando tú diseñas, cuando tú piensas cómo crear un material, pues tienes que pensar en eso. ¿Cuál tiene el punto de fusión más alto? El que tiene el punto de fusión más alto va a dictar qué estructura se va a poner. Correcto. Ok. Y obviamente lo puedes hacer en líquido, ¿no? Si este llega a líquido y este está sólido, o sea, el óxido de magnesio está líquido y el óxido de aluminio perdón, el óxido de magnesio es líquido y el óxido de aluminio es sólido, pues entonces ahí ya está muy claro que cuando empiece a solidificar el óxido de magnesio, va a solidificar con la estructura del sólido que estaba cerca, en este caso el óxido de aluminio. Y eso puede cambiar las propiedades del óxido de magnesio. Correcto, porque ya vimos anteriormente, ¿no? Que el diamante y el grafito tienen la misma composición química, pero la estructura es diferente y eso le da unas propiedades totalmente diferentes. ¿Sí? ¿Dudas? No, Marco. Bueno, Jonathan nos escribió en el chat que el autor es Escher y es correcto. No estoy bien seguro, me parece, no hablo holandés, Dutch, pero debe de ser Ecker la pronunciación, o Esker, porque es muy parecido al alemán. Pero estoy buscando rápido a ver si en qué museo está esa pintura, pero no lo encuentro. Pero sí, está en uno de esos dos, en Den Haag o en Amsterdam. Bueno, vamos a continuar. ¿Hay dudas de esto? No, Marcos. Bueno, ¿qué necesitamos para hacer una reacción en estado sólido? Para hacer la reacción en estado sólido, los compuestos deben de estar secos, deben de ser una mezcla estequiométrica, debe estar en pequeñas partículas y deben de ser compuestos químicos puros. ¿Por qué debe estar seco? Porque al momento de pesar, si está húmedo, pues no vamos a pesar la cantidad adecuada. ¿Por qué debemos de mezclar en cantidades estequiométricas? Una vez que mezclan, ya no pueden purificar. No es como en estado sólido, en estado líquido o gas, pues lo separan y ya no. Ya una vez que está en estado sólido, ya las partículas se quedaron atrapadas en el bulto y entonces ya no la podemos purificar. ¿Por qué debe ser pequeñas partículas? Para incrementar el área de contacto. Entonces hay que moler bien. ¿Y por qué deben ser compuestos químicos puros? ¿A alguien se le ocurre? También porque ya no podemos purificar, ¿no? Sí, ya no lo podemos purificar. Si está contaminado, pues ahí se va a quedar.
y muchas veces va a cambiar la estructura electrónica si tiene impurezas. Ahora, ¿qué tipo de crisoles podemos usar y existen? Creo que aquí solamente me falta el de níquel. Me faltó aquí agregar uno del níquel, es el único que no está en este ejemplo, que yo conozca. Creo que son todos. Profe, Entonces, rápido, una duda rápido. sí, claro. Entonces, ¿no existe método de purificación para sólidos? No, al menos en este tipo de reacción, ¿no? Cuando ya estás en el estado sólido, o más bien la reacción clásica, convencional de estado sólido, no puedes purificar nada. A lo mejor en otros casos sí hay alguna forma de purificar. Cuando es por vapor o así, lo purificas cuando está en vapor. Vale, gracias. Pero así, y cuando lo haces en estado sólido, no puedes purificar nada. Entonces todo tiene que estar puro desde el principio. Vale, gracias. De nada. Entonces, sí. ¿Y cómo me aseguro que los reactivos estén puros? Pues eso, hay diferentes técnicas que se usan para analizar. Después, yo creo que eso no concierne a este curso, pero a lo mejor vemos así rapidito cuáles son las técnicas de análisis de materiales en estado sólido. Pero hay diferentes técnicas para asegurar. En los metales, lo que siempre se usa es la conductividad, mides la conductividad, y si no alcanza ciertos límites de conductividad, quiere decir que está contaminado con algo. Y ya de ahí puedes hacer otras técnicas para determinar qué es la contaminación. O sea, puedes determinar pues sí, con rayos X, pero la contaminación necesita ser importante. Con SEM, ese es Scanning Electron Microscopy, puedes detectar si hay impurezas, detecta la densidad electrónica, si ves cambios de densidad electrónica, quiere decir que hay otros átomos. Hay varias técnicas, ¿no? Hay muchas. Y lo puedes disolver y etc., ¿no? Con ICP y demás técnicas. Pero de principio, pues o lo purificas tú mismo antes de empezar la reacción, o lo más fácil es comprarlo ya puro. Sí, gracias. De nada. Bueno, entonces, ¿cuáles son los crisoles, crucibles en inglés, que podemos utilizar? Entonces, usamos platino, por ejemplo, para muchas reacciones porque es muy inerte, pero hay que tener en cuenta siempre si va a reaccionar con algo que tenemos ahí como compuesto. Por ejemplo, si tú tienes platino y vas a usar un compuesto de óxido de litio, óxido de bario, o algún otro metal de transición, a veces reacciona con otros metales de transición, pues no conviene porque vas a hacer que el platino reaccione con el óxido de litio. Y el platino está caro, o sea, un crisol cuesta como 35,000 pesos. Entonces, un crisol chico, no crean que así un crisol para hacer carnitas. Un crisol chiquito, así de unos 30 mililitros. Eso son caros. Entonces, pues si te equivocas y le pones óxido de bario, no, pues te llevas a la quiebra al laboratorio. Bueno, esa anécdota la contaré otro día. Oro, por ejemplo, también puedes utilizar oro, pero no lo puedes subir más de 1063 porque ese es el punto de fusión del oro. Entonces, si pones oro, ya después le subes la temperatura, abres la mufla y lo que encuentras es un chicle pegado en la piedra de la mufla. Eso le pasó a una amiga. Y Gabriel dijo, ¿y el crisol? Ya se lo llevaron, alguien se lo llevó. Como es de oro, pues luego dicen, no manches, ya se lo robaron. Alguien lo agarró. Y le digo, pues ahí está el crisol, está embarrado en la piedra y además son delgaditos, ¿no? Entonces lo que queda embarrado es bien poquito. Y dicen, ¿a poco todo es el crisol? Pues sí. Entonces hay que tener cuidado con lo que haces, ¿no? También los crisoles de oro, pues se van a imaginar que no están en ganga nunca, siempre son caros. El crisol más común es el óxido de alumina. La alumina es óxido de aluminio con cierta estructura cristalina y tiene un alto punto de fusión, como 1300, creo, 1200, si no mal recuerdo. Y es muy estable ante muchos
materiales. Obviamente hay otros que sí lo corroen o a veces contamina el mismo óxido de aluminio, porque al final de cuentas pues la muestra siempre está en contacto con algo, y en este caso el crisol. Entonces puede ser que el óxido de aluminio sea un contaminante para tu muestra, y entonces hay que tomar eso en cuenta. Otro puede ser, por ejemplo, de óxido de silicio, eso significa un vidrio. Ajá, pero tienen, bueno, aquí debe haber hecho más claro. Lo que pasa es que hay algo que le llamamos cuarzo vidrio, y el cuarzo vidrio tiene un punto de fusión de 1200. El vidrio normal tiene un punto de fusión de 600. De hecho, el vidrio normal no tiene un punto definido de fusión, sino que se empieza a ablandar y se hace como chicle, y ya después se hace líquido. No está definido, pero el cuarzo sí tiene un punto más alto de 1200, y se le llama cuarzo vidrio. O sea, es óxido de silicio con cierta periodicidad estructural en su interior. Y hay otros de grafito, que son los que les digo que usábamos para el microondas, y pues ahí se puede poner también la reacción. Vamos a hacer un ejercicio en el que me deben de decir ustedes qué tipo de crisol deberíamos usar. Esta es la reacción donde es carbonato de litio, óxido de silicio, que se calienta a 800 grados por 24 horas, y nos da el compuesto, que es un silicato de litio, y 2 moléculas de dióxido de carbono. Voy a hacer una pausa y regresamos de este corte comercial. Es cierto. Voy a hacer la pausa en la grabación, pero les voy a dar 2 minutos para que piensen. La grabación, ya regresamos de este corte comercial, y entonces me podrían decir qué crisol. El de aluminio, ¿no? El de alumina. Sí, el de alumina. El de alumina, pero igual podría ser el de oro, ¿no? Pensaba en el de oro. El de oro. Yo también pensaba en el de oro o el de alumina. Yo pensé en el de oro también. Pues Pero no. este caso lo resolvemos con el de oro. ¿Por qué anterior en la reacción de acá vimos? No la puse, creo que se me olvidó. Pues resulta que la alúmina también es bien sensible para el litio. Entonces lo deja como quebradizo, y lo mejor es no usar alúmina, y aquí lo más recomendable sería oro. No di ese tip, pero lo que quiero decir con esto es que siempre hay que buscar súper bien, y hay que buscar todas las reacciones y todo antes de ponerlo. No nada más se trata de que todas las reacciones sean iguales y voy y lo pongo y lo hago, porque al principio de hecho yo no sabía y me eché algunos crisoles de alumina. Tampoco es tan barato. Es lo más barato, pero no, o sea, mínimo son 150 pesos por crisol. Entonces, pues si pones varios y te echas 5 crisoles o 8 crisoles, pues ya se hicieron 1200 pesos, ¿no? Echados a perder. Entonces, aquí lo más recomendable es oro. Y sí tenía truco, como vieron. Profesor, Sí. ¿me podría recordar por qué el de grafito no se podría usar? El grafito, el litio, se introduce el grafito es una capa, son varias capas de grafeno, y el litio se introduce entre esas capas, y entonces se queda ahí atrapado. Bueno, en otras palabras, reacciona. Eso es un principio de las baterías que vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan que les dije que el litio se intercalaba entre el grafeno? O sea, en el grafito. ¿Sí recuerdas? Sí. Sí. Entonces reacciona, en otras palabras. Entonces tampoco podemos utilizar en esta reacción grafito. Entonces siempre hay que pensar qué tipo de crisol vamos a necesitar. El más común es el de alumina, casi sirve para todo y es barato, pero hay veces que no. Y siempre hay que estar atentos porque, por ejemplo, aquí
dirías, ah, pues el de platino es como el más inerte para todo. Sí, aguas, pero si le echas litio, te lo acabas ahí. Y la temperatura está muy bien para el de oro, y así como se los planteé, podría ser el de alúmina, que les digo, yo me equivoqué en eso alguna vez cuando iba aprendiendo, y pues echando a perder se aprende, ¿no? Entonces, pero no quiero que echen a profe, perder todos, ¿no? Nada más uno, yo ya eché a perder, a lo mejor ustedes ya no necesitan echar a perder. Entonces, alúmina en este caso no funciona. Tampoco sirve el óxido de silicio, tampoco lo puse aquí, pero también reacciona con el litio, y el grafito también reacciona con el litio. Entonces lo único que nos queda es el oro, pero no se los puse aquí. Entonces sí está truculento, pero es algo que quiero que ustedes se den cuenta que hay que investigar bien todo, ¿no? Entonces, si les dejo de tarea determinar qué crisol van a usar, lo que les estoy pidiendo es que investiguen. No les estoy diciendo que les voy a decir. ¿Por qué no les puedo decir ahorita? Porque hay comunes elementos, hay o al menos en la tabla periódica, pues llega hasta 118, 120 elementos. Y entonces habría que hacer un análisis de cada uno de los elementos con el platino, cada uno de los elementos con oro, cada uno de los elementos con aluminio y así. Y eso no lo podemos hacer en clase. Entonces lo que hay que hacer es buscar si reacciona o no reacciona, y las condiciones del punto de fusión. Por ejemplo, aquí yo puse el oro, es el punto de fusión. Y obviamente no podemos poner algo cerrado. Por ejemplo, aquí les dije que es una ampolleta de óxido de este que está acá, este óxido de silicio, les dije que servía para hacer ampolletas. Pero aquí no podemos hacer una ampolleta porque va a liberar gas. Entonces la presión pues va a aumentar, y eso lo único que va a hacer es que explote, ¿no? Si tenemos una ampolleta que empieza a incrementar la presión dentro, pues va a explotar. Entonces hay que pensar, hay gases que se van a liberar, va a reaccionar con los compuestos, el punto de fusión es adecuado, y esos son los parámetros principales que hay que tomar para tomar una decisión de qué crisol. Punto de fusión, si es inerte y si se van a liberar gases, es lo que hay que hacer principalmente. Y ya con eso podemos analizar esto. Y aquí, como les digo, no está completa la información porque hay muchos elementos y cada elemento pues tiene química diferente. Por ejemplo, aquí les dije que el platino reacciona con algunos metales de transición. ¿Cuáles? Hay que tomarlo con... hay que investigar, hay que leer algún artículo o algo, y hay que ver a qué temperaturas reaccionan, ¿no? No es lo mismo que sea a una temperatura de 600 a 1200, son temperaturas muy diferentes. ¿Dudas? sí, dijo que, o sea, las ampolletas de cuarzo o de vidrio se utilizan cuando la reacción es sensible al aire. Sí. ¿Qué pasa si nuestra reacción es sensible al aire, pero va a producir un gas? Ah, bueno, pues ahí lo que tienes que hacer es, bueno, piensas, bueno, va a producir un gas, entonces tengo que tenerlo en un vacío constante. Cierta parte la metes a un tubo, cierta parte es un tubo de un horno tubular, y entonces de un lado le conectas una bomba de vacío. A ver, vamos a buscar, esa es la ventaja aquí de estar en línea. Voy a poner una imagen de esa, de ese estilo. Ya no se lo tienen que imaginar tanto, la pueden ver aquí como son. Marco, y en la reacción anterior tampoco utilizamos el de cuarzo de vidrio porque también era parte de los reactivos, ¿no? Entonces podía... reaccionar, evidentemente sí, reacciona. Cuando tienes ese problema, pones están muy grandotas, pero hay unas más chicas. Aquí adentro puede tener un tubo de alúmina. Le puse videos, le voy a poner imágenes. Ajá, o un tubo de cuarzo aquí.
Y entonces aquí tiene unas conexiones. Vamos a ver si las puedo hacer más grandes. Tiene unas conexiones que sellan perfectamente y esto lo conectas a una bomba de vacío. Y aquí te indica qué presión está. Y entonces esta aquí tiene una resistencia y está calentando esta parte y ya los gases empiezan a ir hacia esta zona. Entonces siempre mantiene la presión baja ahí. Por el módico precio de 76,000 pesos. Esto está barato, porque esta es usada. Nueva. Pues no está barata, Yo coticé una y me la cotizaron en 115,000 pesos. Luego hay que buscarle. Esas son cosas de buscarle porque no es una gran ciencia. O sea, hacer una resistencia es un material que te venden a 100 pesos los 5 metros. Y nada más es ponerse a hacerlo y hacer la electrónica. Ya te venden aquí. La electrónica es un controlador. Ustedes saben que es un Arduino, ¿no? Un Arduino puedes programar el controlador que tú quieras. Y eso cuesta como 350 pesos la placa y todo, pero pues luego no te da tiempo. O sea, o hago ciencia, doy clases, o hago lo que tengo que hacer, o me pongo a hacer el muflas. Entonces tú luego tienes que pagar para hacer la mufla. Para que te la vendan ya hecha, ¿no? ¿Dudas? ¿Hasta dónde vamos? ¿Cómo se llama justo este aparato que nos está mostrando? Eso se llama tube furnace, que es un horno de tubo. Pues aquí dice, mira, horno de tubo. Ok, gracias. ¿Qué más hay? Ya le estoy haciendo aquí publicidad. Abierto se ve así. O sea, este es otro estilo. Aquí pasa el tubo y aquí sella y aquí tiene las resistencias. Y aquí está el controlador. Es un aparatito, un microchip con un programa que tú le escribes ahí el programa, pero ya trae y un display, ¿no? Aquí te dice cuánto lo vas a poner y lo conectas al vacío y eso. ¿Vale? ¿Dudas? No marcó. ¿No? Vamos a ver en este caso que es una mecanosíntesis. Una mecanosíntesis se acabó muy rápido. Una mecanosíntesis es un método de síntesis para sintetizar nanopartículas a partir de partículas grandes a partículas chicas. O sea, aquí rompes las partículas de grandes a chiquitas, pero aquí el punto es que la energía que se necesita para que un átomo reaccione con otro átomo, pues puede ser térmica, pero también puede ser mecánica. Entonces, se llama molino de bolas, es algo que tiene unas bolas adentro y se empieza a mover. Hace que esas bolas de ágata se golpeen una contra otra y reaccionen los polvos. Entonces reaccionan, se forma un compuesto a partir de la energía cinética que le estás agregando. Entonces aquí sería diferente, no es energía térmica, sino energía cinética. Nada más que normalmente salen nanopartículas, ya se imaginan, pues salen golpes y golpes y golpes, la partícula se hace cada vez más y más chica. Entonces es un método de darle energía y también es en estado sólido. Es otra variante. Este método generalmente de sintetizar nanopartículas de lo grande a lo chico se le llama from top to bottom. O sea, top es la punta, como el top 10 dicen, ¿no? De la música, y bottom es el fondo. Desde de la punta o de la superior al fondo. Nada más que no se traduce, normalmente es from top to bottom. Y pues bueno, hasta aquí estamos con la síntesis en estado sólido. Y voy a continuar con lo de la síntesis. Bueno, ¿dudas de esto? ¿De mecanosíntesis? No marcó.
¿no? Las bolas, bueno, sí, las bolas que tiene dentro son de ese material que está ahí o... De ágata. No, este es un ejemplo de alguna nanopartícula. Son de ágata las bolas. Y el molino pues nada más se agita. Eso es una licuadora, digamos, que se está agitando, lo que está vibrando. No, una licuadora. Tiene vibración y las bolas se están moviendo con la vibración y eso hace que se golpee el material. Ahora vamos a poner imágenes ahorita que se llama molino de bolas. Oye, Marco, ¿y por qué es importante la temperatura? ¿O por qué dice que se hace en un cuarto como, sí, como con temperatura controlada, algo así? ¿Cómo la temperatura? Creo que lo que decía era temperatura ambiente. Sí, esta es a temperatura ambiente. Esto es algo así, esto ya es algo como industrial. Tiene muchas bolas y entonces el molino se está girando y ya hace que reaccione ahí adentro. Entonces no es mucha ciencia. Ujú. Las bolas son un material muy rígido. Entonces son a temperatura ambiente. No necesita incrementar la temperatura. El otro caso de Estados Unidos incrementamos la temperatura. Bueno, vamos a continuar. Y entonces vamos a pasar anteriormente vimos, bueno, en esta diapositiva lo que acabamos de ver, vamos en estado sólido y ahora vamos a ver las otras que les dije, que es sol-gel y vamos a ver si alcanzamos a ver solvotermal. Faltan 20 minutos, espero que nos alcance el tiempo. ¿Va? Entonces, estos métodos que ocurren a bajas temperaturas, se le dice bajas temperaturas porque no son como en estado sólido. En estado sólido estamos a 600, a 1000, a 800 grados Celsius. Y esto se le llama bajas temperaturas, pero bajas temperaturas en realidad son 300 grados, 100 grados, 200 grados. Entonces, en Celsius sí son temperaturas más o menos altas, ¿no? O sea, nosotros no podemos tener la mano ahí adentro, pero son mucho más bajas comparadas con las temperaturas en estado sólido. Y a estos métodos se les conoce, los que vamos a ver, se les conoce como soft chemistry, chimidus es en francés, soft chemistry en inglés, o química suave. Química suave sería la traducción literal de soft chemistry, pero también en español se escucha chimidus. O sea, no estoy diciendo chimidus porque me quiera dar me quiero poner un monóculo en el ojo, sino es porque es el lenguaje que se utiliza incluso en inglés o en español. Así se dice chimidus, pero viene del francés. Dulce es dulce y chimie es química. Entonces, estos métodos se les conoce así como química dulce y comprenden varios métodos. Por ejemplo, lo de la solvotermal y el sol-gel. Pero hay otros métodos, ¿no? Por ejemplo, que tiene que ver con precipitación y etc. Ajá. Entonces, vamos a ver algunos de estos métodos. El más sencillo es este que se le conoce como coprecipitación. Entonces, consiste en la precipitación de un sólido a partir de sus iones en una solución. Estoy seguro que en alguna de sus prácticas, hasta donde van ahorita, de la carrera, ya han visto este método, solo que no lo sabían, no sabían que estaban sintetizando algo en estado sólido. Entonces, ese método de precipitación es conocido o pertenece a la química suave o a la química o a la chimidus. No, que yo recuerdo, no dicen química dulce, nada más química suave o chimidus. Entonces, ¿les viene a la mente algún ejemplo? Que digan, ah, sí, yo hice algo así. Cuando estaba en la primaria. ¿Puede ser la precipitación de cobre Sí, una precipitación de cobre, ¿con qué? con zinc y sulfato de cobre? Sulfato de cobre, ¿no? Entonces ahí sintetizas sulfato de cobre y se empieza a precipitar un sólido. Ese sólido sí es cristalino. Ajá. Otro que se diga, ah, yo sí hice eso.
Pues el proceso que se tiene para obtener la sal de mesa, ¿no? También, por ejemplo, Puede ser, puede ser. podría ser el precipitar hidróxido de plomo con nitrato de... No, hidróxido de plata con nitrato de plata y sosa. Hidróxido de plata y queda hidróxido de plata. Sí, muy bien. Es el resultado. Sí, ese tipo de reacciones donde ocurre la precipitación pertenecen a la química suave. Yo creo que ustedes sí llevaron a algún laboratorio alguna vez en su vida. Ya quién sabe futuras generaciones, quién sabe cómo lo voy a explicar esto, porque quién sabe cuánto tiempo estemos más con clases así en línea. A lo mejor van a pasar 5 años y ya no voy a poder, ya nadie va a saber ningún ejemplo. Pero sí, esa es la precipitación. La siguiente es algo que se le llama como materiales precursores. Entonces eso se refiere a algo que sufre una descomposición y tiene una pérdida. Ajá, ahorita vemos algún ejemplo. Tiene alguna pérdida de alguno de los elementos y entonces queda el compuesto que queremos. Por ejemplo, ya les comenté de los que son carbonatos, cuando los calientas, pues te dan un CO2. Ahí vemos una reacción del carbonato de litio y daba CO2. Ajá. Pero hay otro tipo, ahorita vemos algún ejemplo. Por ejemplo, los que tienen amoníaco, bueno, el ion amonio liberan amoníaco. Y así hay otros ejemplos, ¿no? Que liberan gases. Entonces, esto es un ejemplo de precursores de única fuente, que significa eso. Single source precursors es precursores de única fuente. Son los materiales que contienen todos los cationes requeridos en la proporción correcta. ¿Ok? Ahora vamos a ver el método de Solgel. Todo lo estoy yendo muy rápido porque hay infinidad de métodos de síntesis, ¿sí? No es como que nada más uno nos dé todo. Entonces, el método de Solgel, y ahorita andamos en ejemplos, ese principalmente es hecho para nanopartículas o al menos nos sirve para formar moléculas pequeñas. Aquí sí estoy diciendo moléculas, ahorita vamos a ver cómo va. Entonces, esta idea del Solgel, partimos de un monómero, que es una molécula generalmente con una parte orgánica o un alcohóxido. Ahorita vemos ejemplos. Y entonces, ese monómero se convierte en una solución coloidal. A esa solución coloidal se le llama Sol. Ajá. Que actúa como el precursor de una red. Y esa red se le llama gel. De partículas discretas. Ajá, o una red polimérica. Eso es muy común decir, la red polimérica. Ahorita vemos más a fondo, así como que la pura descripción, luego suena complicado. Entonces, ¿cuál es el principio del Solgel? Utilizamos un monómero que forma una solución coloidal y después formamos un gel. Ahorita vamos a ver más a fondo. Ay, perdón. Y por último vamos a revisar la síntesis hidrotermal. ¿Ustedes han disuelto alguna vez, por ejemplo, óxido de hierro en agua? ¿Creen que se puede disolver el óxido de hierro en agua? No. No. No, pues como que normal, ¿no? Pero ¿qué les parece que esta propuesta? Lo ponemos a presión, en agua, lo ponemos el hidróxido de hierro en agua, ¿no? Y luego esa agua la ponemos a altas presiones y subimos la temperatura un poco, pues ¿qué creen? Que sí cede, se disuelve. Y además, en algunas ocasiones podemos agregar algún ácido. Ustedes dicen, ay, es que el ácido clorhídrico no disuelve el oro, si no mal recuerdo, no lo disuelve. Bueno, a presión y temperatura ambiente no. Pero ¿qué tal que le subimos la presión y le subimos la temperatura y le aumentamos la concentración de ácido? A lo mejor sí, ¿no? No me la sé, no estoy seguro, pero así puedes jugar. Una piedra tú la echas en agua, pues no se disuelve. Normalmente no echas la piedra ahí y no se disuelve. Tú no ves nada.
Pero si le pones un ácido, le subes la presión, le subes la temperatura, muchas veces se disuelve. Entonces, una vez disueltos los compuestos a alta temperatura y altas presiones, si ustedes le bajan la presión y la temperatura, pues ¿qué va a pasar? Que va a precipitar. Y al precipitar, puede que tengan un compuesto nuevo. Y ese compuesto nuevo ya es una síntesis hidrotermal. ¿Queda claro? Ahorita vemos más a fondo las herramientas y ejemplos, ¿no? Pero ¿queda claro aquí la descripción general? Sí. Bueno, vamos a ver un ejemplo de coprecipitación. Sí, ¿Me podría repetir lo del segundo, por favor? ¿lo del qué? ¿Lo del segundo método? ¿El sol gel? Ah, no, el de arribita. Ah, perdón. ¿De precursores? Sí, por favor. Sí. Es un método de reacción donde el precursor ya tiene los elementos químicos que va a llevar el compuesto final. Mira, vamos a... Bueno, ahorita vemos el ejemplo, pero suponte que tienes un compuesto y al momento de calentarlo se descompone, libera gas o libera algo y ya te queda el compuesto final. Ok, ok. Vamos a ver el ejemplo en la siguiente diapositiva. Mira, vamos a ver coprecipitación. Entonces, esto sí lo hicieron yo creo en su inorgánica 1 o en laboratorio de química general o no sé si en laboratorio de química general, pero algo de general. Esas son reacciones muy comunes. Por ejemplo, ustedes tienen en solución cloruro de calcio. ¿Y cómo se llama este compuesto? Carbonato de amonio. Carbonato de amonio, correcto. Y entonces eso precipita. Ambos están en solución, pero cuando los juntan precipitan y lo que obtienen es carbonato de calcio. Pues este es un método de precipitación. Es muy sencillo, ¿verdad? Carbonato de calcio y este ya está en estado sólido. Y eso ya está en estado cristalino. A lo mejor los granos son muy pequeños, pero está en estado cristalino. Ahora la siguiente que vamos a ver, por ejemplo, el hierro y un cromato, hierro 3 en solución de un cromato, lo ponen con amonio y entonces van a tener este compuesto ya en estado sólido. Este es un ejemplo de coprecipitación, está líquido, líquido, líquido y sólido. Entonces todos estos iones estaban en una solución acuosa. Hasta ahí supongo que no hay duda, esas son como cosas más fáciles, más triviales que yo creo que han hecho. ¿Les suena eso familiar? El caso A y B. Sí. ¿Sí? Muy bien. Más Ahora o vamos a menos. ver el método del precursor, que era el que nos estabas preguntando, o sea, es el segundo método. ¿Qué pasa? Tenemos este compuesto, que de hecho es este mismo de acá, que es un cromato de hierro o con un ion amonio. Pero ¿qué pasa? De aquí para acá, imaginen, ahora lo calentamos a 1150 Celsius. No le estamos agregando nada, simplemente lo calentamos, pero libera... ¿No quedan a baja temperatura? Ah, bueno, esta parte es a baja temperatura, pero esta parte puede ser a baja temperatura o no tanto, pero aquí lo estoy poniendo como método precursor porque está asociado con esta coprecipitación, pero esta parte no es a baja temperatura. Okay. Digamos que lo de la baja temperatura es esta. Entonces, esta sería la parte suave, pero esta no necesariamente lo es. En este caso no lo es. A veces sí es. A veces es nada más a 200 grados o así. El método precursor en este caso no entraría en la de química suave, ¿verdad? No es soft chemistry. En este caso porque la temperatura es alta. Entonces lo calentamos a 1150 Celsius y entonces libera el amoníaco y ya queda el compuesto de hierro, cromo y oxígeno. Y además libera otras cosas, ¿no? Oxígeno. Y entonces la síntesis del compuesto sería esto.
Entonces esta parte sería el del método precursor. Ajá. Ahorita este caso del método precursor estrictamente no queda como soft chemistry porque no es a baja temperatura, repito, solamente la parte de la precipitación. Entonces, digamos que es una reacción, una síntesis en varios pasos. Otro ejemplo de este, por ejemplo, sería la síntesis del titanato de bario, que es un compuesto conocido. Entonces, se libera, a final de cuentas, del carbonato, se libera el CO2. Este sí es a más baja temperatura, no recuerdo a cuánto, creo que son 400 o algo así, pero es una temperatura más baja. Los que tienen carbonatos reaccionan a unas temperaturas más bajas. Entonces aquí sí es más claro o más evidente que este sí corresponde a química suave, este método precursor, porque es más baja temperatura. No puse aquí la temperatura, pero es bajita, no es muy alta. Entonces se libera el CO2 y se forma el titanato de bario y los carbonatos generalmente hacen eso, liberan CO2. ¿Va? ¿Dudas hasta aquí? ¿Cuál es el límite de temperatura que divide entre química suave y la que no? No hay una clasificación tan estricta, es como algo así como crossover. Se dice, pues menos de 400, así. Arriba de 500 ya dice, no, eso como que no parece química suave. Ajá. Ok, gracias. No es una clasificación, digamos que de tal a tal número de 501 y abajo de 500 o algo así. No funciona así. Bueno, este es otro ejemplo de coprecipitación que está acoplado con un método de precursor único. Entonces, de coprecipitación tienen un ion de manganeso, un cromato y esta cosa que debería ser como una mina, me parece, ¿no? No soy muy bueno en orgánica. A ver, 1, 2. Sí, me parece que es una mina. Ajá. Que está en método acuoso y entonces precipita este compuesto que contiene manganeso, cromo y oxígeno. Pero no es el compuesto final que queremos. Entonces, aquí se calienta en ciertas condiciones reductoras. El hidrógeno normalmente se utiliza para generar un ambiente reductor y entonces se obtiene este compuesto. Y sí se redujo, ¿no? El estado de oxidación del cromo aquí es más bajo, en la última parte es más bajo que en el estado de oxidación de la parte alta. Luego, en la siguiente clase vamos a ver lo de los estados de oxidación, cómo identificarlos. Entonces, como les digo, aquí ya no está tan fácil nombrarlos porque luego los estados de oxidación están mezclados. ¿Dudas de esto de coprecipitación y método precursor? ¿Queda claro la idea de cómo identificarlos? ¿Cuál es coprecipitación y cuál es precursor único? Sí, Marco. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir al de Sol-Gel. Entonces, Sol-Gel Sol-Gel tiene muchas variantes, pero la idea principal es que generemos este sol. De aquí empezamos. Entonces, se utiliza una solución de un metal con un alcóxido. Un alcóxido es como un alcohol, pero en vez del hidrógeno, tiene un metal. Ese es un alcóxido. Ajá. Ese alcóxido generalmente se hace reaccionar con algún alcohol o con agua y genera una red polimérica o una suspensión al cual conocemos como sol. Entonces ya tiene el hidrógeno separado, el alcohol tiene el hidrógeno separado y tiene el metal. Ahorita vemos la fórmula química del alcóxido.
Entonces, esa red o ese sol puede formar la red y dependiendo de las condiciones en las que se haga, si son muy rápidas, si son ácidas, si son en hidróxido, etc., tenemos diferentes clasificaciones. Por ejemplo, tenemos este cerogel, que sería lo contrario de un aerogel. El cerogel da lugar a una capa densa, pero el aerogel no, el aerogel da lugar a una capa con muchos agujeritos. De hecho, por ahí vi un video que decía que encontraron el material menos denso de la Tierra o algo así. Y en realidad es un aerogel. Por ahí lo pueden buscar, ahí lo vi en internet. Y entonces hacen un aerogel. Esa práctica la hacemos en laboratorio, nada más que ahorita pues no hay ese tipo de prácticas. Y el aerogel pues es un material que tiene muchos espacios vacíos dentro. Y dependiendo del tratamiento lo podemos hacer más denso, una cerámica densa, o podemos hacer cerámicas en fibra. Dependiendo de estos tratamientos que estén aquí. Pero la clave es que partimos de un alcóxido y formamos la solución en una suspensión, al cual le llamamos gel. Y ya la siguiente etapa, pues siempre es el gel, se convierte en el gel. Y hay diferentes tipos de gel, ¿no? Vamos a ver una reacción específica para aterrizar esto. Entonces, aquí esta es una reacción de un alcóxido. El alcóxido de aquí es el isopropóxido de titanio. Este es el titanio y esto es como el alcohol. Pero entonces, aquí el titanio se puede enlazar con 4 alcóxidos. Entonces, 1, 2, 3, 4 en tetraedro. Y entonces esto lo conocemos como el isopropóxido de titanio. Después, lo mezclamos con el acetato de litio. El acetato de litio sería este. Ajá. Y la idea es que al mezclarlo, bueno, este metoxietanol es solamente el medio, es como para disolverlos, ¿no? Para disolver estos dos. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez que ya formamos juntamos el isopropóxido de titanio y el acetato de litio, pues formamos una red polimérica. Y esa red polimérica es de este estilo. Entonces está el metal que se enlaza con los oxígenos, que es como si fuera el del alcóxido, pero la diferencia es que este oxígeno ya se puede estar enlazando con otro metal. Ajá, y entonces eso da lugar a la red polimérica. Ajá, esta que está aquí sería la red polimérica, la pueden repetir una y otra vez. Y bueno, eso ya dependiendo del tratamiento que quieran hacer, lo secan a temperatura ambiente, lo calcinan y entonces al calcinarlo forman nanopartículas de este compuesto en estado sólido. Ajá. De litio 1.33, titanio 1.66, oxígeno 4. Después vamos a ver exactamente cómo es de que tienen estas cargas. Ajá, entonces, este método que empezó del sol-gel, sería este de aquí. Partimos del sol-gel, nos quedamos en el sol, tenemos la red polimérica, y después lo llevamos a la mufla y llevamos a fibras cerámicas. En ese caso nos dio nanopartículas. Ajá. Pero hay otras direcciones, podemos quedarnos con un aerogel o con un cerogel y formar una partícula densa. ¿Queda claro el ejemplo y qué son los geles? Yo creo que a lo mejor lo ven más a fondo en el laboratorio. Bueno, el método de síntesis sol-gel, ¿queda claro? La clave es que partimos de un alcóxido normalmente y formamos la suspensión a la cual le llamamos sol. ¿Dudas? O sea que una vez teniendo la suspensión que es el sol, podemos ir hacia varios lados. Sí. ¿Qué significaba? O sea, coating es como recubrir, ¿no? Sí. Es una técnica en realidad. Hay spin coating y diferentes tipos de coating, pero lo pones aquí en un material y ese material sirve como soporte.
Puede ser una caja Petri. Se lo pones aquí en una caja Petri y entonces aquí se acomodan las partículas que está sintetizando y quedan en la superficie. Entonces a eso se refiere coating porque cubre la superficie. Y ese sería el gel de ese proceso sol-gel. Ese sería el gel. Ajá. Luego lo calientas y tienes un material que se forma siguiendo la estructura del cero gel. Ah, exacto. Ajá. Y el cero gel es diferente al wet gel, que bueno, el gel húmedo. ¿El gel del cabello, por ejemplo? No, es el de abajo, wet gel. Ah, wet gel. Sí. Digamos que tiene por ejemplo, el solvente está aquí. Ese es el wet gel. Y el cero gel no tiene el solvente. Ok. Y el cero gel y el wet gel generan estructuras diferentes. Correcto. Estas son densas y estas son súper livianas, o sea, tienen muy poquita densidad. Ok. Y si si lo precipitas desde el sol sin hacer el gel, solo te quedan partículas uniformes. Sí, correcto. Ok, va, gracias. ¿Vale? Bueno, nos excedimos hoy, lo siento mucho. Creo que no nos excedimos mucho tiempo, ya no alcancé a terminar ni a dejar la tarea, pero la siguiente semana revisamos lo de la tarea y los terminamos con este tema. Y pues cuídense mucho, que estén bien. Bueno, estamos exactamente a tiempo. Tengan un buen inicio de semana. Chao. Gracias, Marco. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Marco. Gracias, Marco. Hasta luego.